Buenos días, chicos. Espero que ustedes y sus familias todos estén muy bien. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya empecé a grabar para que les quede después el material cuando se lo suba al canal de YouTube. Entonces, les pedí por favor pues que se unieran acá, que se unan a Fluids y pues también abran la página web de referencia del curso para ir a la unidad de profiling y ahí ir copiando algunos códigos que tenemos de ejemplo, que igual van a aparecer en Fluids también, ahorita cuando empecemos a editarlos. Voy a compartir ahorita mi pantalla, voy a hacer la mayoría, o sea, voy a hacer la clase desde la máquina virtual, toda la compilación de códigos y ejemplos se van a hacer desde la máquina virtual y vamos a arrancar en este momento. Entonces, compartir pantalla. Por favor, me confirman si me están escuchando. Listo, muchísimas gracias. Listo, gracias Edison. Entonces, vamos a arrancar. Compartir pantalla acá. Ahora, por favor, me confirman si están viendo una presentación que dice Application Profiling Using gprof. Listo. Gracias, Cristian. Muy bien. Entonces vamos a ir rápidamente sobre estas presentaciones. Aquí había una que ya hemos visto hace un tiempito que hablaba de debugging, que era el profesor Axel Kollmeier. Pero aquí él también tenía una parte de profiling. Entonces, a ver. Profiling. Entonces, ¿cuál es la idea del profiling? Vamos a ver, voy a dejarla aquí lista. ¿Cuál es la idea del profiling? Aquí hay una herramienta muy particular en esta presentación que se llama gprof, pero esta presentación que está dentro de la página de presentaciones también del curso, pues tiene algunos conceptos importantes y generales que se aplican independiente de la herramienta que ustedes utilicen para hacer profiling. Lo primero es, ¿qué es profiling? A ver, entonces imagínense que ustedes hicieron ya, tiene su programa bien bonito, tuvieron en cuenta todo eso de subtracción cancelativa, les está dando datos muy buenos, eh, encontraron algunos errores y los corrigieron utilizando el debugger, están utilizando algunas librerías estándar que funcionan muy bien, crearon unos tests para que esos bugs que encontraron y para que esas funciones que crearon pues funcionen bien, al menos en los casos que están probando y no introducir problemas nuevos. Está el código modularizado, tiene makefiles, o sea, está una maravilla. Código correcto, está dando datos buenos, pero se está demorando mucho. Entonces tienen ahora el problema de que la cosa se está demorando mucho. Y ustedes lo que quieren es que no se demore tanto. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es pensar cómo hacer para que ese código sea más rápido. Hay varias maneras de hacer que su código sea más rápido, pero la parte más importante de todo esto es medir, porque es que solamente con decir es lento, pues no funciona mucho, no sirve para nada realmente, porque un código normalmente pues va a tener muchas funciones, si está bien modularizado, y en general esas funciones no todas tienen el mismo peso. Yo puedo tener una función que cuando la llamo una vez se demora un microsegundo, tengo otra función que cuando lo llamo una vez se demora 10 segundos, pero resulta que la función que yo llamo, la primera función que se demora un microsegundo, la llamo 10.000 millones de veces. Entonces termina demorándose más que la función que solo llamo una vez de 10 segundos. Entonces uno tiene que mirar realmente ya cuando ejecuto mi código cuál de las funciones es la que se está tomando más tiempo y orientarme allá, a optimizar allá, a mejorar esa función. Si es una función que se toma el 80% del tiempo y la puedo bajar a la mitad, me estará ganando el 40% del tiempo total en mi ejecución. Entonces, por eso lo más importante de todo esto es medir. O sea, yo primero tengo que tener unos datos y eso no solo se aplica aquí en computación, es decir, yo quiero, bajo recursos limitados, yo quiero, digamos, repartir, no sé, los mercados en Bogotá, ¿sí? Estoy inventando el ejemplo.
pero tengo un recurso limitado. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para optimizar y que esto le llegue a la mayor cantidad de población posible? ¿En dónde están concentrados, por ejemplo, la mayor cantidad de personas que necesitan este tipo de ayudas? ¿Me sirve a mí poderme hacer unos mercados supremamente caros que me dan números muy pequeños en mercados y que solo los puedo repartir a un 10%? Los puedo, o más bien hago mercados muy baratos para repartirla a muchos, pero ya estoy llegando al punto en donde puede ser un mercado que ya no sirve mucho o que dura muy poco, ¿no? O sea, todo esto son problemas con restricciones. Entonces uno al final lo que tiene que hacer siempre es medir para saber cuál es la solución más óptima. Y más óptima no quiere decir la óptima absoluta, sino la más óptima bajo las restricciones que uno tenga. Entonces, en ese caso los mercados, ¿cuál sería la cantidad máxima de mercados que puedo entregar? Pero teniendo en cuenta que cada mercado dure al menos cierto tiempo. Y eso entonces, si yo lo pongo que dure muy poquito, pues yo puedo entregar muchísimos mercados porque simplemente entrego una libra de arroz a todo el mundo. Pero si quiero que dure cierto tiempo y tenga cierta favorabilidad nutricional, entonces ahora el mercado crece en tamaño, el mercado individual, y eso implica que el número de mercados disminuye porque la cantidad total de dinero es limitada. Cosas de ese estilo. Yo siempre tengo que medir, siempre tengo que medir. Y aquí en computación también tengo que medir. De nada me sirve ir a optimizar una función que solo se come el 10% del tiempo, ¿sí? De nada me sirve eso porque solo voy a ganar máximo el 10%. Entonces, ¿para qué le invierto tiempo allá? Y el tiempo de ustedes como desarrolladores es más importante que el tiempo que se gasta un computador. Entonces, si solo gano el 10%, pues que el computador se gaste ese 10%, lo pongo por la noche y ya. Entonces, es muy importante medir. Uno no puede decir simplemente, no, le va a meter la mano a esta función sin tener una justificación, pero ¿por qué a esa función? Es que esa función, ¿cuánto tiempo se está tomando en su código? No, se está tomando solo el 5%, entonces no lo haga, no le meta la mano allá. Métale mano a las funciones que se toman más tiempo. Y también hay que aceptar que no todo se puede optimizar al máximo, o sea, hay funciones que igual pues van a gastar tiempo. Y más si son funciones que vienen de librerías que ustedes instalaron, pues sería muy, a menos que tengan un muy buen conocimiento de lo que están haciendo, pues no tiene sentido pensar que ustedes van a corregir una función de esas. Entonces, de nuevo, en los códigos sencillos siempre hay que medir. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer con el profiling? El profiling les da a ustedes más o menos cómo es que el tiempo está invirtiendo, el programa está invirtiendo su tiempo, cómo es que las funciones se llaman entre ellas y al final la función acumulada de tiempo, cuánto se gasta en esta función, pero cuánto se gasta de esta función llamando otras funciones y realmente al final cuál es la función que se llama dentro de otra y dentro de otra y dentro de otra y al final se gasta todo el tiempo, cosas de ese estilo. Entonces, les da a ustedes como un profile, precisamente como un perfil de tiempo gastado por función y les da a ustedes entonces una guía para que sepan cuáles funciones podrían, por ejemplo, ser reescritas o ser mejoradas o, bueno, reimplementadas para que sean un poco más rápidas. También les dice a ustedes qué funciones se llaman más que otras, que a veces eso no es intuitivo respecto a lo que uno cree. Y a veces incluso le ayuda a darse uno cuenta que hay funciones que se están llamando más de la cuenta o menos de la cuenta, que se demoran más de la cuenta y resulta que es por algunos errores que uno no se había dado cuenta. Y entonces al final pues toca escribir un test que verifique que eso no vuelva a pasar. Entonces el profiling lo que les da a ustedes es una medida de cómo se está gastando el tiempo en su programa. Eso es lo que le hace un profiling. Los profilers entonces son herramientas que se ejecutan junto a su código cuando se está ejecutando y van midiendo. Hay diferentes maneras de hacer esa medida. Eh, digamos que eso tiene toda una ciencia detrás, porque digamos que un profiler lo que tiene que hacer es, bueno, ejecutaron este código, tengo que ir a mirar si en este momento se está ejecutando o no se está ejecutando en el procesador y voy contando eso. Entonces hay algunos que se meten con los procesadores, hay algunos que no, que lo hacen de otra manera con un muestreo aleatorio. Bueno, ahí hay toda una ciencia detrás de los profilers, pero lo importante es que existen varias herramientas y, y esas herramientas, digamos, les van a permitir a ustedes sacar esos profiles que ustedes necesitan de cómo está corriendo su código. Hay que tener cuidado ya en códigos muy complejos que uno realmente esté activando o no esté activando partes del código cuando tienen opciones y cosas así, porque pues el profiler va solamente a hablar de las cosas que se llamaron en ese momento. ¿Qué profilers, qué herramientas hay? Pues tenemos gprof, ese es el que más se utiliza en Linux. Perf es otro que no está ahí anotado. Tau se utiliza para hacer profiling, pero de programas en paralelo. Entonces ahí es como una gráfica multidimensional. Está también Valgrind, también se puede utilizar como profiler en otras herramientas, en CallGrind y CacheGrind.
que las vamos a ver también en este módulo. Y pues ya está. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, bueno, también Google Performance Tools y bueno, más allá. Lo que vamos a aprender es a utilizar gprof, perf, valgrind y de pronto las Google Performance Tools para que ustedes tengan como ese espectro amplio y practiquen en diferentes herramientas esta técnica de profiling. Entonces, ¿qué es lo que se hace para hacer un profiling? ¿Qué es lo que debe hacer uno? Pues hay primero que compilar, obviamente, tenemos que compilar nuestro código y además tenemos que linkearlo, o sea, enlazarlo con una librería que active el profiling. Entonces tenemos que hacer como un G++, el código y después un "-l algo" o una bandera del compilador que le diga, oiga, yo necesito por favor que me haga un profiling de este código. Luego inevitablemente yo tengo que correrlo, ¿cierto? Como cuando decíamos debugging. Aquí tenemos que correr este código, tenemos que ejecutarlo para que se genere información, para que el profiler vaya midiendo poco a poco y vaya sacándonos información. Y luego tenemos que analizar esos datos que se nos imprimieron, ya sea con gprof, ya sean los datos de perf, lo que sea. Tenemos que analizar con esos datos. Entonces eso es lo que hay que hacer, compilar y activarle el profiling, ejecutarlo y esperar a que termine. Por eso hay que hacerlo como en casos relevantes, pero no muy lentos. Y luego analizar esos datos. Lo que se vota normalmente, lo que esto arroja en un profiling son dos tablas. Una que se llama el flat profile, que básicamente nos dice a nosotros en dónde se está gastando el tiempo. Entonces esta función se gasta el 32% del tiempo, esta función se gasta el 52% del tiempo y esta otra el restante, cosas así. Ese es el flat profile. Y el otro es el call graph, que es, esta función llamó a esta, y esta llamó a esta, y esta llamó a esta, y se gastaron este tiempo así enlazándose una con la otra. Entonces ese call graph le dice a uno más o menos cómo es la estructura de ejecución de ese programa que uno tiene. Ambos son útiles porque les dice a uno precisamente qué está pasando en tiempo de ejecución y ambos permiten a uno darle ideas de cómo podría optimizar pues su código. Entonces, como les decía, el flat profile les dice el tiempo que se gasta cada una de la función, también cuántas veces se llama una función dada, pero no quién la llamó necesariamente, sino cuántas veces se llamó. Y entonces aquí uno claramente se da cuenta cuál es la función que más tiempo se está comiendo. Pero ojo porque puede ser por dos razones. Puede ser una función que se llama pocas veces y se demora mucho. Es una gran candidata a ser optimizada individualmente. O puede ser una función que se demora muy poquito pero se llama muchas veces. Entonces ahí lo que habrá que optimizar no es tanto la función porque esa función como tal se demora poquito, sino el número de llamadas. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces hay que tener por eso el análisis de esas dos cosas, tanto la llamada como el tiempo. El call graph entonces les dice a ustedes cuáles funciones, para cada función, quiénes la llamaron, qué otras funciones fueron llamadas dentro de esa función, cuántas veces fue llamada en total, más o menos cuánto tiempo se gasta por subrutina y así ustedes pueden darse cuenta, digamos, si podrían eliminar alguna llamada función o no. Eso se puede hacer a partir de esta información. Entonces, en general, pues digamos, ustedes tienen que pensar, ¿no? Tienen que pensar, o sea, esto no es como tan automático como que el compilador les dice a ustedes o el sanitizer les dicen tal línea hay un error y ustedes van y lo arreglan y ya, no. Ustedes aquí tienen que empezar a analizar un poco esos datos que se les están dando para ver si es factible o no hacer una optimización. Entonces es necesario que ustedes recompilen sus códigos utilizando una nueva bandera que en general es esta de "-pg" para utilizar gprof. Hay que, dependiendo de la herramienta, pues uno tiene que compilar con ciertas banderas o con otras banderas, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y absolutamente todos los módulos se tienen que recompilar así. Módulos les referimos a los objetos. No sé si recuerdan la clase pasada que hicimos la modularización y compilábamos con "-c", eso generaba archivos .o, a eso se le llama módulos, digamos. Entonces todos esos tienen que ser recompilados con esta bandera. Entonces básicamente lo que hay que hacer es un make clean para borrar todos esos objetos y los ejecutables y volver a compilar a todo el mundo con esta bandera de profiling. Las aplicaciones ustedes las corren normalmente, a veces se demoran un poco más pues porque precisamente estamos verificando información de ejecución. Por ejemplo, en Valgrind cuando se ejecutan se pueden demorar mucho más tiempo. Es lo normal, eso es normal, eso no pasa nada. Y después tenemos, como les decía, después de haber ejecutado el programa, se imprime una información. Entonces tenemos que analizarla. Cuando se utiliza gprof, se imprime esta información en un archivo llamado gmon.out. Ese archivo aparece ahí mágicamente, en donde uno ejecutó su código. Y
hay que tener cuidado porque si uno vuelve a ejecutar el código, este gmon.out se sobrescribe. Entonces se le borran a uno los datos que tenía anteriores de algún profiling que hizo antes. Entonces hay que irle cambiando el nombre o algo así. Ustedes le pueden cambiar el nombre simplemente para ir guardando como un histórico. Se escribe en el directorio actual y luego utilizamos alguna herramienta que nos permita leer ese binario y sacar las dos informaciones ya en la fase de análisis. Entonces gprof es una herramienta que nos permite leer el archivo gmon.out que se imprimió. Él nos imprime tanto el flat profile como el call graph, nos imprime las dos cosas. Y después de esto, pues nosotros podemos redirigir esto a un archivo para abrirlo detenidamente y leerlo con detenimiento y poder empezar a analizar. Entonces esta parte es la más importante porque ya compilamos nuestro código con -pg, ya activamos el profile, ya lo ejecutamos y esperamos hasta que acabara. Ya se imprimió el archivo gmon.out. Ahora con gprof procesamos el archivo gmon.out y se nos imprime en texto plano el reporte. Y entonces el reporte ahora tiene que ser analizado por nosotros. Y ahí es donde empezamos a ver qué es lo que está pasando y qué podemos hacer para mejorar. Con esto, digamos, termina este ejemplo de gprof. Más o menos esto es un ejemplo de una salida de lo que imprime gprof. Ustedes aquí se dan cuenta que este es un flat profile, por ejemplo, y les está diciendo tiempo. Entonces, 14.6%, miren ahí la columna, 14.6% del tiempo se está gastando en la función SAVFZ, esta primera función que tenemos acá, ¿sí? Entonces, en esta función se está gastando más o menos 14.6% del tiempo. Se llamó 1024 veces a esa función. En realidad, esa función se tomó 4.3 segundos del tiempo acumulado. Luego de otra función que es esta, tiene unos nombres raros, EICFLD con guión abajo, es una librería matemática probablemente. Esa se gastó 13.82% del tiempo. Se llamó 1024 veces, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está el tiempo acumulado y el tiempo que ella se gastó. El tiempo acumulado, este tiempo acá es la suma de estos dos. Y se va a ir acumulando, ¿cierto? Hasta que llega pues al 100% o al tiempo total. Y bueno, aquí les va diciendo. Entonces, por ejemplo, miren esta función acá, esta función que gasta 1.29% del tiempo, que es esta función que tenemos aquí. Pues no tiene sentido ir a meterse a hablar con esa función porque esa función realmente no está gastando casi nada de tiempo. ¿Cuáles serían las funciones candidatas para una hacer optimización? Pues esta que tienen acá. Pero de hecho, miren que este profile en particular, pues entre todas estas funciones no hay mucha diferencia. Si ven que casi todas están alrededor del 10 al 15% de gasto de tiempo. Entonces yo lo que haría acá es que yo estaría pensando es, esto ya casi no tiene oportunidades de optimización, o sea, me tocará como optimizar como a 4 de estas para obtener algo apreciable, pero en general como ya todas están muy parecidas, pues esto quiere decir que este programa ya está relativamente bien optimizado. El problema es cuando uno tiene cosas como que hay una función que se gasta 80% del tiempo, otra que se gasta 10% y el resto de funciones se gastan el 1%, ¿sí? 1%, 1%, ta, 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 ta. Entonces claramente pues uno tiene que concentrarse en esta. Esta es la que le está afectando todo. Y después de uno hacer una optimización, puede ser que al hacer un nuevo estudio de profiling, pues ahora le da que esta función pasó a gastarse el 20% del tiempo. Esta pasó a gastarse, ahora como esto pues necesariamente tiene que cambiar, 20% del tiempo, y luego todas estas pasaron a gastarse 5% del tiempo, muchas gastaron así 5 al 5 al 5 hasta que se llena el 100%. Y aquí pues esto quiere decir es que ahora la ejecución de estas dos, que antes era tan diferente, ahora es muy parecida. ¿Sí? Entonces esto es lo que uno logra. Entonces esto quiere decir que son varias etapas de refinamiento cuando uno está calculando estos profilings. Entonces se organizan las funciones de acuerdo al tiempo de mayor a menor que se gastaron en runtime, en ejecución. El periodo de conteo es como que cada tanto se tomaron muestras. Aquí les dice que se tomaron muestras. Espero a ver si lo observan acá. Dice que se tomaron muestras cada 0.01 segundos. O sea que si mi código se demora 0.01 segundos, pues yo no lo puedo hacer profiling. Mi código se tiene que demorar mucho más que eso. Digamos que por lo menos 3 órdenes de magnitud más que lo que se demora el muestreo para que tengamos suficientes muestras y el profiling sea apropiado. Entonces uno no puede hacer profiling de una vaina que se demora 0.01 segundos, pues ni siquiera para qué le hace profiling a eso si está tan rápido. Estamos hablando de cosas que se demoran mucho más. Y hay algunos casos en donde la función se demora menos que el tiempo del sampling, entonces ahí ya no tenemos datos.
Eso puede pasar también. Aquí están las definiciones, pero las vamos a ir viendo. Pues el porcentaje del tiempo es cuánto tiempo se ha gastado esa función respecto al tiempo total. Los segundos acumulados pues es el tiempo sumándolo, las anteriores más el mío. Los set secos son los tiempos que yo me gasté. Los calls son cuántas veces esta función fue llamada. Después el tiempo por llamada, el tiempo total individual, tiempo por llamada. Y el nombre de la función para que ustedes puedan saber cuál función fue. Y en el call graph lo que les dice a ustedes es cuánto tiempo se ha gastado entre una función y sus llamadas. Vamos a ver si aquí hay un ejemplo, si aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí les dice que la función main, esta es como la función principal, llamó, por eso están corridas estas funciones hacia la derecha, llamó a estas otras funciones. Entonces, obviamente la función main se gasta prácticamente 100% del tiempo, y luego lo que se va haciendo es desglosar este 98.7 del tiempo, se va desglosando en las funciones que llamó, 4.3, esta 4.07, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el call graph me dice una función, cuánto se gasta en total, y ese tiempo total, cómo se distribuye entre las funciones que esa función principal llamó a otras. Aquí obviamente es un código donde todo está dentro de la función main, entonces no hay más que comparar, pero en un código suficientemente modularizado, pues uno debería tener muchas más funciones principales llamando aquí a otras. ¿Listo? ¿Qué limitantes tiene esto del profiling? Ustedes, por ejemplo, aquí no saben qué partes de su código están limitados por entrada y salida. Por ejemplo, cuando están imprimiendo a un archivo, eso es muy lento. Entonces tienen que tener cuidado con eso, porque si lo meten dentro de un profiler, esa zona va a tener el 100% del tiempo, cosas de ese estilo, porque muchas veces la escritura de disco duro o la lectura de disco duro es muy, muy lenta, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, si hay funciones que casi no se llamaron o que se demoraron en llamarse porque estábamos teniendo problemas de memoria, pues el profiler va a decir que ahí se demoró 0. Y eso no es cierto, realmente, simplemente fue porque no se llamó a esa función o cosas de ese estilo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Y bueno, aquí están los créditos de esta presentación. Entonces, esa es la introducción. Entonces, de nuevo, en resumen, un profiler nos da a nosotros básicamente dos cosas. El flat profile, que es cuánto se demora cada función dentro de nuestro código, y por eso es importante modularizarlo. Ustedes, si no lo modularizan en funciones, pues les va a salir que la función main se gastó 100% del tiempo, entonces no pueden hacer profiling. Y lo segundo es un call graph, que es cuánto tiempo se gasta cada función y cada una de las funciones que ella internamente llama. Con todo esto, lo que ustedes tienen es una información de cómo se está ejecutando su código y les da una guía para saber cuáles funciones deberían atacar para reescribirlas o lo que sea y que sean más rápidas. ¿Qué se hace para hacer un profiling? Recuerden, se tiene que recompilar con cierta bandera que depende de la herramienta que uno utilice. Segundo, se ejecuta el código normalmente y se espera que termine, por eso tiene que ser un caso de prueba no tan largo. Tercero, se utiliza la herramienta apropiada para leer esos reportes. Y cuarto, la más importante, pues hay que analizar y pensar ese reporte qué significa y qué se podría hacer. Entonces, creo que lo que tiene aquí el profesor Axel es lo mismo con gprof. Si ven que aquí está la banderita de "-pg", en esta zona, está la banderita del "-pg". Luego se ejecuta aquí el código, ¿sí? Se ejecuta el punto X, si así lo llamaron, y luego se llama gprof, dándole el nombre del ejecutable y dándole también lo que votó esta ejecución aquí arriba, gmon.out. Hay otro que se llama perf, que es mucho más poderoso, funciona solamente en Linux. Se utiliza de esta manera, entonces perf stat.out, eso nos bota también un call graph, un flat profile y todo eso. Y luego si uno quiere como poder entender un poco mejor, hay diferentes maneras de reportar esa información, entonces uno utiliza perf record.out y luego perf report para que le salga esos reportes que uno puede leer. Entonces vamos a ir a hacer un ejemplo de una vez de cómo se hace un profiling. Y lo vamos a hacer con una herramienta aún más básica que esta que hemos visto. Entonces voy a ir a la página web del curso. Aquí está en la sección 12, tenemos el profiling.
Y pues ahí están las presentaciones enlazadas que les acabo de mostrar. Pero hay una cosa aún más primitiva que uno puede utilizar en el profiling y es medir el tiempo por zonas. Ustedes, digamos que es un consejo que les doy, de ahora en adelante en sus códigos grandes que se demoren harto tiempo, es bueno que esos códigos digan, me gasté en tal función importante tanto tiempo, me gasté en tal otra función importante tanto tiempo y cosas así. O sea, uno puede medir el tiempo dentro de su propio programa y que al final él le imprima, sin utilizar gprof ni nada de esas cosas. Les voy a mostrar cómo se hace eso. Esa es la forma más básica posible y la pongo de primera porque es básica, es utilizar herramientas, es utilizando una librería en C++. Y luego vamos a ir utilizando gprof sin quitar esto, porque es que esta cosa de poner contadores de tiempo dentro de los códigos es muy útil y uno lo debe mantener siempre. Así uno a veces tiene una idea de cuánto se ejecuta su código, de repente hizo un cambio y ahora se ejecuta 10 veces más lento, uno puede ver ahí rápidamente en ese reportico que uno hizo, pues qué fue lo que pasó. Entonces voy a copiar este código que tengo aquí de ejemplo, lo voy a poner en Fluids. Lo voy a poner aquí en Fluids. Time. Voy a ponerlo como timers.cpp. Bueno, lo voy a poner directamente en Fluids. ¿Será que sí lo puedo hacer así? ¿Dónde está? Emacs. Timers.cpp. Me toca abrir acá la página del curso. Voy a ir aquí a Profiling y voy a copiar esto. Y como es copy, control C, listo. Control Y. Ok. Y guardo. Vamos a ver si ya apareció aquí en Fluids. Listo. Aquí en Profiling está Timers. Ahora ya lo voy a hacer todo acá. Timers. Listo. Entonces en Fluids ustedes ya deben tener un archivito. Lo pueden copiar en su propio computador o como quieran. Ya van a tener un archivito que es el que vamos a utilizar como base ahorita. Entonces recuerden que lo que vamos a hacer es medir el tiempo por pedacitos. Y lo que quiero es que antes entendamos este código. Entonces les voy a dar 5 minuticos, bueno, 4 minuticos, para que lo lean y me digan más o menos qué es lo que están entendiendo que hace ese código. ¿Listo? Voy a quitar mi micrófono.
Listo. ¿Cuál es su idea? ¿Qué creen que es lo que hace ese código, chicos? Espero que alguien hable o diga algo. Y ahí sí seguimos. Estoy esperando. Entonces, voy a preguntar individualmente. Andrés Felipe, aquí que está de primero. ¿Me escucha? Andrés Felipe Caro. Si quiere, si no pueden hablar, pueden escribir en el chat. Listo, Andrés Felipe. ¿Usted qué cree que hace ese código? Digamos, esta opción uno, ¿qué es lo que está haciendo? Más bien, esta línea 19. ¿Qué está haciendo esa línea 19, Andrés Felipe? Declara un arreglo y pide la memoria. ¿Ok? Entonces sí, es correcto. Declara un arreglo, pero además está pidiendo la memoria. Entonces es un arreglo que guarda números tipo entero largo, long, y está pidiendo una memoria. El bloque de memoria gigantesco, dependiendo del tamaño, es de tamaño SI por SJ, size I, size J. Entonces esto realmente lo que trata es de simular una matriz utilizando un arreglo unidimensional. Eso es lo que está haciendo. Entonces, eh, estamos pidiendo aquí una memoria dinámica, o sea que esto va para el heap. Y vamos a preguntarle a otra persona. Yo no sé, yo creo que de pronto esto los pierde un poco. Miremos la opción 3. ¿Qué está haciendo la opción 3? Vamos a escoger al azar a alguien, voy a mover el cursor hacia arriba, hacia abajo y... Inti Leandro Ruiz. ¿Me escucha? Listo, puede hablar o si quiere escriba por el chat. La pregunta es, la línea 32, opción 3, la línea 32, ¿qué está haciendo? Está imprimiendo los valores de cada casilla en el arreglo. No los está imprimiendo, pero sí está accediendo a ellos, casi. Está escribiéndole valores, ¿listo? Le está escribiendo valores. Aquí está la ejecución. Digamos que para que quede más claro lo podemos poner así, para que se vea qué es lo que pertenece al for. De pronto se fue el error. Está rellenándolo. Simplemente lo que está haciendo es recorrer el arreglo. ¿Qué tamaño tiene? De acuerdo a la línea 19, tiene un tamaño SI por SJ. Entonces lo que está haciendo esta línea 32, 33 y 34 ahora es recorrer el arreglo empezando desde el índice 0 hasta el índice más grande posible e irlo llenando con un valor. Simplemente lo está llenando con un valor. Y de hecho eso es lo que están haciendo tanto la opción 1 como la opción 2. Eso también es lo que están haciendo. Todas esas opciones están haciendo eso. Todas lo están haciendo, simplemente lo que están haciendo es llenándolo. Pero resulta que como es un arreglo bidimensional, pero está modelado como un arreglo unidimensional, uno tiene que hacer una transformación entre las dimensiones. ¿Quieren que les explique cómo se hace esa transformación? ¿O seguimos? Sí. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Voy a hacerles una figurita rápido acá.
Entonces, miren, lo que ustedes tienen, imagínense que ustedes lo que tienen es una matriz bidimensional, que la vamos a representar pues como un cuadrado. Vamos a suponer que tiene 3 columnas y que tiene 4 filas. Esa es nuestra matriz bidimensional. Vamos a numerar los elementos de la matriz como 0, 1, 2, más bien así. Esta matriz bidimensional pues va a tener un eje X y un eje Y. Digamos que tenemos que hacia allá y hacia allá, aunque normalmente eso viene de arriba hacia abajo, pero dejémoslo así. Hacia allá se miran las columnas y hacia arriba se miran como las filas. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. ¿Cuáles serían los índices, digamos, de las columnas? Pues estos índices de las columnas serían índice 0, índice 1 e índice 2. Y los índices de las filas sería la fila 0, la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, referenciar a esta casillita de acá, ¿qué índices utilizaríamos? Normalmente uno primero utiliza de las filas y luego de las columnas. O sea, esto es el índice I y este es el índice J. Entonces, si yo quiero referenciar esa casillita, mi arreglo se llama A, yo escribiría A, D. ¿En qué fila estoy? En la 2. ¿Y en qué columna estoy? En la 2. Entonces, A de 2,2 es precisamente este elemento. Entonces yo con las dos dimensiones puedo referenciar a mi casillita. Ahora viene la cosa y es que en C++, pues C++ guarda los arreglos de esta manera, o sea, primero varía la fila, a ver, ustedes primero fijan este 0 y luego varían estos 3, luego fijan este 1 y luego varían estos 3, luego fijan este 2 y luego varían estos 3, etc. Eso quiere decir que si yo pensara en esto en un arreglo unidimensional, en la memoria RAM, esto va a quedar como, este es el primer elemento, este es el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. Ese sería como quedaría en la memoria mi arreglo. O sea, realmente mi arreglo en la memoria va a ser una barra así larga, ¿sí? Donde aquí tenemos el 0, el 1, el 2, que son los mismos que están ahí, y luego salta al 3, 4, 5, me comí el 6, ¿no? Y borré todo. Ay, no. Entonces después sigue el 6, 7, 8, 9, y voy a borrar acá estos números porque me quedaron mal. Voy a volver a hacer rápidamente esto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? 7, 8, 9 y así siguen los números hacia allá. Entonces, primera cosa importante, porque estamos hablando ya de optimización. Ustedes tienen que recorrer sus matrices de esta manera. Si ustedes, por ejemplo, hacen un ciclo for y otro ciclo for para i y para j, miren que lo que están haciendo es primero fijar el i y luego variar los j. Y eso implica que ustedes estarían recorriéndolo así como van a aparecer esos puntos. Primero fijan el i en 0 y varían los j. Luego cambia el i y varían los j. Y si se dan cuenta que hacer este recorrido de esta manera implica que ustedes están recorriendo este arreglo en la memoria de forma ordenada. ¿Qué pasaría si ustedes, por ejemplo, escribieran for j y luego for i? Eso implicaría que primero fijan j y luego para cada j varían todos los i's. O sea, lo voy a pintar de amarillo. Primero fijan j, quiere decir que primero fijan esta columna, y luego varían i, o sea que estarían recorriéndolo así de esta manera. Hacia arriba, luego esto, luego esto. O sea que unidimensionalmente estarían yendo del 0, luego saltarían al 5, luego saltarían al 3, perdón, al 3, luego saltarían al 5, luego saltarían, ¿qué estoy diciendo? Están en el 0, luego pasan al 3, luego pasan al 6, luego pasan al 9. Se fueron en esta dirección. Luego pegan el brinco al 1, luego al 4, luego al 7, luego allá al 10, y así sucesivamente. Y eso implica que esta segunda manera de recorrer su código es una manera que no es óptima, porque están saltando en la memoria.
Y lo que hace el procesador es tratar de traer de la memoria RAM un bloque para procesar un dato, y si al final ese dato no está, él descarta eso de la caché y vuelve a la memoria RAM, lo que hablamos por allá en las primeras clases. Y eso implica entonces que esta segunda forma, la amarilla, les va a generar muchos problemas a ustedes de lentitud. Les puede dar el mismo valor, si digamos están sumando los elementos, les va a dar aproximadamente el mismo valor, pero va a ser 10 o 100 veces más lento recorrerlo a la forma amarilla que recorrerlo a la forma azul. Entonces, esto es muy importante para el performance, y eso es lo que se está haciendo en ese código que tenemos allá, en Fluids, que es recorrerlo de una manera, primero I, luego J, o primero J y luego I. Eso es lo que estamos haciendo en estos dos loops. Ahora, de nuevo, todavía no he explicado el problema, pero les quería mostrar esto acá, qué significaba recorrer una dirección a otra dirección. ¿Cómo hago yo para obtener de un índice bidimensional como este, el índice unidimensional? Por ejemplo, a A22 le corresponde el índice unidimensional 8. ¿Yo de dónde o cómo puedo hacer para encontrar esa función que me relaciona la primera dimensión con la segunda dimensión? Esa sería como la pregunta que tenemos aquí para responder. Entonces la cosa es así. Ustedes tienen, por ejemplo, el número i, vamos a llamar nx, que es el número de filas, en este problema es 4. Tenemos un número j, que puede ser como un ny, que en este problema es 3, es el número de columnas. Cuando ustedes escriben a de 2,2, lo que están diciendo es que ya pasaron dos filas, ya están en el índice 2, o sea, ya pasó la fila 0, ya pasó la fila 1 y están en la fila 2, ¿cierto? Eso es lo que están diciendo. Y ahora se están corriendo hacia la derecha dos casillitas. Entonces, ¿cómo podría yo interpretar esto en la memoria? Como aquí estoy indicando que ya pasé, ya estoy en la fila número 2, quiere decir que ¿cuántos elementos pasaron? En la 0 ya pasaron 3, cuando pasé por la 0. Pasaron 3 completos. En la 1 pasaron otros 3. Y cuando estoy en la 2, entonces ¿cuántos en total han pasado? 6, ¿sí o no? ¿Y cómo lo puedo calcular? Pues sería este valor del número 2 multiplicado por el número de columnas que ya pasé, o sea, por ny. Como ny vale 3, eso me da 6. Entonces, este 2 acá me está indicando que ya pasé dos filas. Como cada fila tiene n columnas, pues en total el número de elementos que he pasado es 2 por n columnas. Es esto que estoy escribiendo acá. Y le sumo esto que tengo acá, que es cuántas veces me corrí a la derecha. Entonces, ¿cuántas veces me corrí? Pues 2. Entonces, miren que esto me da el número 8. 2 por 3, esto me daría 6. Más el 2, esto me daría el número 8, que es precisamente este número que estaba buscando. Entonces, con esto yo tengo un mapeo. Yo podría decir, si tengo el elemento i, j, sería i veces por ny, o sea, he pasado i filas, como cada fila tiene ny elementos, entonces en total he pasado i por ny elementos, más j. Y esa es la forma en que paso de dos dimensiones a una dimensión. Entonces esta es la manera en que yo puedo pasar de i, j a i ny más j a una dimensión. Este es mi mapeo, ¿sí? Entonces paso de dos dimensiones a una dimensión. Y ese, digamos, es lo que estábamos buscando. Entonces, por esa razón, como ustedes pueden ver acá, el elemento i, j se escribe como i veces, ¿cuántas columnas tengo en j? Más j, que es precisamente i veces, ¿cuántas columnas tengo en j? Más j. Es precisamente esa transformación. ¿Está bien? Entonces, así es que se está haciendo ese mapeo. Ahora, si yo no lo recorro en la dirección ordenadita, o sea, yendo hasta acá, luego así, luego así, luego así, sino que la quiero recorrer en la dirección desordenada, que es así, así y así, entonces ahora pues mi expresión va a cambiar. Y yo en vez de poner aquí ny, pues voy a poner es nx. Entonces por eso en la segunda forma, en la opción 2 que está aquí en este código, yo estoy recorriendo otra vez con i y con j, pero observen que yo intercambié a j, lo intercambié con i. Y aquí también cambia el tamaño. Eso quiere decir que ahora lo estoy recorriendo es en esta dirección. Entonces miren, matemáticamente, bueno,
Así a primera vista, la opción 1, la opción 2 y la opción 3 hacen todas lo mismo, que es básicamente acceder a nuestra matriz y rellenarla con un valor. El valor en particular no importa, ¿sí? Ese valor en particular no importa, pero simplemente está accediendo, o sea, lo que importa aquí es que hay una operación de lectura y de escritura en la memoria. Entonces estamos accediendo y estamos escribiéndola. Entonces, estas tres funciones, todas deberían darnos lo mismo, en tiempo, porque uno esperaría, pues en todas estoy accediendo al mismo número de elementos, el número de accesos de memoria es el mismo, estoy haciendo una operación de escritura en cada uno, entonces todo debería darme igual. Entonces ahora les pido por favor que cojan ese código y lo copien ustedes y lo compilen y vamos a aprenderlo a utilizar. Entonces yo voy a entrar acá, este es mi código, lo voy a cerrar, voy a entrar aquí a la consola, tengo aquí timers, voy a compilar, ya compiló y lo voy a ejecutar y me va a salir un error. Les va a salir este error que ustedes tienen acá, usage cache test 616j, porque es que este código, si se dan cuenta en la función main, él está esperando leer argumentos de la función porque él está esperando leer los tamaños desde la consola. Entonces esto hay que ejecutarlo, por ejemplo, así, 10, 10. Esto quiere decir que estoy haciendo una matriz de 10 por 10. Y al final, yo estoy imprimiendo en mi código, estoy imprimiendo un elemento de la matriz, simplemente para que el compilador no la descarte y se vea que se usó. Si yo le pongo aquí 10 por 100, pues ahora está operando una matriz de 10 por 100. Entonces les doy un minuto para que copien y compilen, y les pido por favor que empiecen a jugar colocándole, por ejemplo, una matriz de 1000 por 1000, o por ejemplo una matriz de 10.000 por 10.000. Se les debe demorar un poquitico más. Una matriz de 10.000 por 10.000. A mí se me demora bastante. La voy a poner más bien de 2000 por 2000. 4000, que se demore un par de segundos es lo que quiero. Listo. La matriz de 4000 por 4000 se me demora más o menos eso. Yo puedo utilizar el comando time antes de la ejecución y entonces me ejecuta mi programa y además me dice cuántos segundos se demoró. Entonces voy a hacer una matriz rectangular de 4000 por 6000 y ya, se me está demorando 2 segundos. Entonces ese es el primer profiling, por ejemplo, de ponerle el time ahí y ver cuánto se demora. Pero pues esta información no me dice mucho porque no me dice internamente cuánto se están demorando mis funciones o mis estructuras de datos. Pero yo aquí podría empezar a hacer una gráfica cambiando aquí, le pongo 1000, ¿cuánto tiempo me dio? Le pongo 2000, ¿cuánto tiempo me dio? Le pongo 3000. Y así puedo ir viendo el escalamiento de esta función a medida que voy cambiando esa dimensión. Y lo puedo hacer en un programita en Bash para pues esto automatizarlo. Entonces esa es la primera manera, utilizando time y simplemente viendo cuánto es el tiempo total. Pero esto no me da información específica de cuánto internamente se está gastando por cada una de las estructuras de datos. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Ver cuánto es que internamente se está gastando en las estructuras de datos. Entonces, pregunta, ¿alguno todavía no ha copiado eso y no le ha corrido? El ATOI lo que hace es que, esto ya lo habíamos hablado un poquito en clase, cuando yo leo, por ejemplo, de la consola estos argumentos, él no me lo lee como enteros, sino como cadenas. Entonces esta función ATOI lo que hace es transformar esa cadena que se leyó, que está guardada aquí en este elemento del arreglo, transformarla en un entero, any to integer. Entonces yo imagino que aquí hay un man de eso, man ATOI, y aquí les explica que lo que dice, convierte una cadena en un entero. ¿Ok? Eso es lo que hace ATOI. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Qué definición de valores? O sea, sistema user real. Entonces, a ver, de nuevo, digamos que lo que nos sirve acá sería mirar el manual. Entonces, man time.
simple comma give you as resource. Entonces, vamos a ver después que el real es el verdadero tiempo que se gastó desde que arrancó hasta que terminó. El tiempo del user y el system normalmente deben ser similares sumados al real, pero no siempre son iguales. El user es cuánto tiempo se gastó digamos, en instrucciones que el usuario hizo, y el sys es cuánto tiempo se gastó el sistema en llamadas al sistema. Normalmente el system es mucho menor que el user porque casi todas las instrucciones que hacemos nosotros acá son de user, ¿sí? Después vamos a ver que cuando tengamos códigos en paralelo, estos tiempos van a verse raros, porque por ejemplo, si ustedes tienen un código que está paralelizado para correr en dos procesadores, el real les va a dar la mitad de lo que les sale en user, por ejemplo. Y es porque pues el código ahora ejecuta en dos procesadores, entonces se demora menos. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Entonces el real es el tiempo real que se demoró desde que arrancó hasta que terminó ejecutándose. El user es el tiempo que se le dedicó por procesador a nuestro código. Y el system es cuántas llamadas a sistemas se hicieron también. Y pues el tiempo que se demoró eso. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué otra pregunta tienen? Ninguna, listo. Entonces, bueno, con time entonces tenemos esto. Hay otro que da como más información. User bin time. Y este nos da un poquito más de información, nos dice de nuevo el user cuánto fue, el system cuánto fue el elapse, que el elapse es como el real, tiempo total, cuánto porcentaje de CPU nos gastamos, si hubo swaps, y bueno, otro tipo de cosas de información de la memoria. Todo eso también lo da este comandito. Entonces esta es la forma menos granular, la forma más coarse, más gruesa de poder sacar el tiempo. Simplemente el tiempo total. Y ahora sí, vamos a empezar a meter timers internamente. Entonces si vamos a la página del curso, voy a abrir otra pestaña y vamos a ver una librería que se llama Crono, que es de C++. Entonces vamos a ir a cpp reference y vamos a entrar a la librería Crono. La librería Crono nos permite medir tiempo en unidades hasta de nanosegundos, en un programa de este estilo. Entonces esa librería Crono les permite a ustedes medir tiempo. Quiero que por favor copien y peguen ese código que está aquí, de ejemplo, de la librería Crono, y lo corran, para que vean cómo es que se utiliza aproximadamente. Sí, upa, se me fue. ¿Cómo es que se utiliza esto aproximadamente? Les doy más o menos 5 minutos para eso. Entonces entren a cpp reference crono y copien y ejecuten.
Listo. Ya se acabó el tiempo. Sí, se dejó escuchar porque yo quité el micrófono porque tenía que ir a atender a los niños un momentito mientras les dejaba este ejercicio. Bien, entonces, a ver, la librería Crono les permite a ustedes medir tiempos. La librería Crono, digamos que hay un reloj del sistema o interno que les dice a ustedes qué tiempo va actualmente. Entonces, el secreto es como poner un start al inicio, cuando quiero empezar a medir, y un start al final. Bueno, llamar otra vez ese reloj al final y luego restarlos y con eso les da el tiempo que ustedes tienen. Uno puede convertirlo en segundos, en milisegundos o lo que sea. Y entonces si van a la página web del curso, ahí está el ejemplo utilizando la librería Crono y colocándole timers alrededor de cada una de esas instrucciones. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente copiar y pegar ese código que ya está listo y lo vamos a explicar en un momento. Lo voy a poner en Fluids, ustedes lo pueden copiar de la página del curso, lo pueden copiar de Fluids. A ver. Entonces vamos a ponerlo así. Ay. Control C. Voy a venir acá, voy a crear un nuevo archivo. Touch timers2.cpp. Aquí está, ya está en Fluid, se llama timer2.cpp, lo pego. Y bueno, les voy a explicar rápidamente qué hace esto. Entonces miren, lo que hace esto es exactamente el mismo código, pero ahora vamos a crear unos contadores, para eso metí la librería Crono, acá está el Crono, unos contadores que van a ir midiendo el tiempo. Entonces le pongo tipo automático, esto yo no sé si ustedes lo conocen, pero esto es C++11, como eso tiene una extensión gigantesca, yo le digo, venga, póngale tipo automático y usted encárguese de decirme cuál es el tipo de eso. Eso es una nueva forma de escribir los identificadores en C++. Entonces le dije tipo automático, escójalo usted, compilador. Voy a llamarlo start y va a ser simplemente cuánto es el tiempo actual. Entonces por eso se llama ASTD, Chrono STD Clock, y le pedimos now. Entonces start va a guardar como un tiempo actual. Eso normalmente es el número de segundos desde cierta época de referencia. Luego, aquí yo estoy dejando que pasen unas instrucciones y vuelvo a llamar, pero creo un tiempo llamado end. O sea, vuelvo a llamar a mi reloj pidiéndole cuál es el tiempo actual después de haber pasado estas instrucciones. Y al final lo que digo, llamo una función que yo escribí, ya la vamos a explicar, que me imprime el tiempo que ha pasado, comparando a start con end. Entonces, básicamente, aquí yo empecé, pedí el tiempo en este momento, se hicieron estas dos instrucciones, y luego pedí el tiempo al final de esas dos instrucciones, y luego imprimo el tiempo. Y lo que vamos a hacer en adelante es lo mismo. Pongo este start al inicio de mi instrucción, hago todo lo que quiero en C++, ¿sí? Hago todo lo que quiero acá, y luego vuelvo a pedir el tiempo al final de mi instrucción. Y finalmente imprimo el tiempo que pasa entre esos dos. Y aquí otra vez, inicio mi contador, hago lo que quiero medir, y luego tomo el tiempo otra vez e imprimo el tiempo que pasó. Y eso es lo que vamos a estar haciendo todo el rato. Y la función que imprime el tiempo simplemente recibe un start y recibe un end. Y lo que hace es imprimirnos la duración y yo escogí que la escribiera en milisegundos, simplemente. Entonces esta es la manera de escribirlo, esta es la manera en que se saca esa duración en milisegundos y ya está. Entonces por favor van a compilar ese código timers2.cpp, pero hay que hacer un par de cosas. Esto hay que compilarlo. Él nos dice que él no entiende bien por qué se utiliza auto en la función, no sé qué, entonces hagámosle caso. Él dice que eso se arregla con -fconcepts. Entonces lo tiene que compilar de esta manera. g++-fconcepts timer2.cpp. Compílenlo, por favor.
Ahora sí están escuchando, ¿cierto? Listo. ¿Qué te salió? Usage case size. Ajá. Recuerda que siempre que después de compilarlo, este código requiere que tú le pongas el tamaño de la matriz, ¿no? Entonces tienes que decirle el tamaño de la matriz. ¿Listo? Entonces si yo le pongo esto, miren lo que está saliendo. O sea, ¿alguien todavía no ha podido compilar? Por favor, ponga la mano para esperar un poquito, si no seguimos. Listo, ya todos. Entonces miren lo que me está saliendo a mí. Por favor, presten atención un momentico. Aquí a la pantalla compartida. Yo lo estoy ejecutando con un tamaño de 4000 por 6000. Este primer tiempo que yo estoy midiendo es cuánto tiempo se demora pidiendo la memoria. Entonces aquí me dice que básicamente es 0. Miren que los tres códigos que yo estoy corriendo, que se suponen, hacen lo mismo porque los tres acceden a la matriz y le ponen un valor. Miren que esos códigos se demoran tiempos completamente diferentes. Este es alrededor de 300 milisegundos, o sea, 0.3 segundos. Este más se demora básicamente 6 veces más. Y este otro es el que se demora menos, que se demora la mitad del primero. Pues vamos a mirar el código para entender por qué está pasando eso. Recuerden que cuando hacemos la opción 1, estamos recorriendo nuestra matriz de la forma en la que se debe recorrer, ¿se acuerdan? En la forma que habíamos dicho anteriormente, que era primero así, luego así, luego así, luego así, porque eso respeta la organización unidimensional en la memoria RAM. Mientras tanto, la opción 2 lo que está haciendo es recorrerla así, luego así, luego así, o sea que va dando saltos en la memoria RAM y por lo tanto tenemos pérdidas de caché. Y por esa razón, aunque se haga exactamente la misma operación de asignación, por esa razón es que se demora, nuestro código se nos está demorando 6 veces más. Es una diferencia increíble. Simplemente por recorrerla de otra manera, se nos demora 6 veces más. Puede ser entre 6, 10 o 100 veces más que se demora, dependiendo del tamaño de la matriz o si es tridimensional y cosas de esas. Y finalmente, el último elemento, el último código que estamos usando, pues es el más sencillo de todos. Lo único que está haciendo es acceder al arreglo de forma unidimensional. Entonces no tiene que hacer for, anidados ni nada de esas cosas, y entonces es más rápido. Simplemente es por eso. Pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta muy claramente por qué acceder en orden apropiado a una matriz, que son estos dos códigos, o en desorden, pues va a generar un impacto muy fuerte en su ejecución. Un código que se demora un día o que se demora 6 días. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un día o una semana. Al final los dos códigos botan el mismo resultado, pero hay uno que se demora 6 veces más. ¿Sí? Y esto se ve ¿qué? Más dramáticamente, pues si ustedes aumentan aún más el tamaño de la matriz o si la hacen tridimensional, esto se nota mucho más. Voy a ponerle aquí 5000. Y pues miren que la relación de tiempo sigue siendo muy parecida. Ahora se demora 500 el segundo y se demora 1828 el tercero. Ahora, si lo vuelvo a correr exactamente igual, observen que los tiempos no son iguales. ¿Sí se dan cuenta? Que antes aquí nos ha dado 509 con el mismo tamaño de matriz. Mire, 5000 por 6000, 5000 por 6000. Aquí nos dio 509 y aquí nos dio 322. Aquí nos dio 1828 a 1903. Y si lo vuelvo a correr, va cambiando. ¿Se dan cuenta? Entonces pilas porque estos tiempos tampoco son únicos. Uno lo que tiene que hacer es correr un profiling, bueno, correr este tipo de cosas varias veces
y luego ir sacando el promedio y las desviaciones estándar de esos promedios. Eso es lo que uno tiene que ir haciendo. Y de esa manera uno tiene un estimado real de cómo es que esto está fluctuando. Porque es que esto depende mucho de cómo es que el procesador distribuye las tareas y un montón de cosas. Entonces no se queden solamente con la primera corrida. A ustedes les toca en un estudio de estos, pues mirar el valor promedio de los tiempos, para así tener una idea. Pero miren que la relación entre ellos no cambia mucho. Entre 1998 y 433, alrededor de 5. Entre 2162 y 424, alrededor de 5, ¿sí? 1903 y 322, un poquito mayor que 5, pero las relaciones son muy parecidas entre ellas, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Bueno, entonces esa fue la primera forma de hacer profiling, utilizando simplemente un reloj interno de C++ para medir cuánto se demora nuestro código. Ahora también les quiero mostrar, bueno, ya les mostré que cuando tienen números, los números no son iguales, pero ustedes tienen que ir haciendo como promedios. También pasa otra cosa, digamos que ustedes miden con matrices muy chiquitas, 5 por 6. Entonces todos los tiempos les dan 0, porque la resolución que estamos utilizando pues ya no nos sirve mucho. Y ahí ustedes tendrían que ir para matrices muy pequeñas a utilizar resolución de nanosegundos, pero realmente cuando tienen tiempos tan pequeños, ustedes están viendo simplemente fluctuaciones del sistema. Entonces no se pongan a irse por allá en nanosegundos, que se puede hacer microsegundos y eso, no. Lo que tienen que hacer es inventarse casos donde su código se demore varios segundos. Solo en esos casos ustedes van a tener una mejor resolución para poder comparar y poder decir apropiadamente cómo es que se comporta el sistema. ¿Listo? Entonces, dos enseñanzas. Primera, tengo que hacerlo varias veces para poder sacar promedios y tener una idea clara de si es reproducible o no mi comportamiento. Segunda, mis casos de prueba se tienen que demorar varios segundos para yo poder tener mejores muestras, porque si lo hago con cosas que se demoran muy poquito, pues primero que todo, pues para qué le estoy haciendo profiling si se demora muy poquito, y segundo, pues realmente no voy a tener medidas apropiadas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, volvamos acá a nuestra página web del curso. Y ya hicimos esto. Y entonces ahora sí podemos irnos a gprof. Para que gprof nos bote un flat profile, un call graph, y podamos ver esto de otra manera. Le podemos dejar de todas maneras a gprof los tiempos, los timers, no hay ningún problema. Y aquí en la página principal del curso dice que vayamos a Bitbucket, Lilo Battery Scientific, no sé qué, a Profiling. Entonces aquí en Profiling hay una información estándar y hay unos codiguitos que podemos utilizar. Entonces, por favor, presten atención primero a lo que yo voy a hacer en la máquina virtual para gprof y luego ustedes lo van a ejecutar. ¿Cuál era el primer paso con gprof para poderlo utilizar? ¿Alguien recuerda? Usar menos PG. Muy bien. Aquí preguntaron algo más. Profe, ¿esos tiempos dependen del código del procesador o de algo más? A mí me salen tiempos diferentes. Ana Karina, gracias, perdón, no me he dado cuenta de tu pregunta. Esos tiempos dependen del... A ver, tenemos el mismo código, entonces deberían ser iguales, pero no, porque depende del procesador. Entonces, tus tiempos son diferentes a los míos. Esa pregunta es útil porque es que si yo corro este código en un procesador del doble de rápido que el que yo tengo acá en la máquina virtual, pues el tiempo va a ser menor. Entonces uno no se debe fijar, y eso antes de seguir es muy buena pregunta y es bueno aclararlo, uno no se debe fijar simplemente ¿en qué? Uno no se debe fijar simplemente en los tiempos como tal, sino en relaciones adimensionales. Entonces, por ejemplo, Ana Karina, si yo cojo, por ejemplo, y divido el tiempo, si yo cojo y divido el tiempo de la opción 2 sobre el tiempo de la opción 1, digamos que a mí me daba que esto era del orden de 5. En tu computador, si tú haces eso, te tiene que dar más o menos lo mismo. Eso es un número adimensional que se va a comportar igual en ambos casos. Cuando yo hago esta división, yo estoy eliminando esas unidades que dependen de la frecuencia de mi código. Entonces lo que uno tiene que buscar son esos tiempos adimensionales, y esos tiempos deben ser iguales en tu computador y en el mío y en el de todos, independiente de la velocidad. Otra cosa que se hace normalmente es, en vez de decir cuánto tiempo se demoró algo, más bien decir cuántas instrucciones se tuvieron que ejecutar.
Entonces ese número de instrucciones también debe ser igual en todas las máquinas. ¿Y cómo se calcula ese número de instrucciones? Uno coge el tiempo que uno tiene y lo divide entre la frecuencia del procesador. Entonces el procesador, digamos, tiene una frecuencia de 2.5 GHz. Eso quiere decir que puede hacer 2.5 miles de millones de instrucciones por segundo. Entonces uno simplemente divide esos dos y con eso saca cuántas instrucciones fueron las que se gastaron en este tiempo. Supongo que más bien la multiplicación, ¿no? Sí, más bien la multiplicación, T2 por F. Y con esto estamos sacando cuántas instrucciones son. Y ese número de instrucciones, de nuevo, tiene que ser la misma en diferentes máquinas. Entonces ustedes después van a darse cuenta que hay una medida, y esto es lo que les va a salir a ustedes en el proyecto intermedio. Van a tener que ir mirando cuántas instrucciones se gastan ciertas operaciones matriciales en función del tamaño de la matriz. Y esas medidas les tienen que dar igual independiente de la máquina. Entonces, de nuevo, números adimensionales o número de instrucciones, que también son adimensionales, deben ser iguales en las máquinas. Los tiempos sí pueden ser diferentes. ¿Queda claro? Listo. Entonces, ahora sí, lo que hay que hacer es utilizar la compilación con "-pg", es el primer paso. Entonces, tenemos que ponerle, pues yo les voy a poner las banderas antes, "-pg". Compilo. Miren que es el mismo Timers2. Ahora lo que sigue, segundo paso, es ejecutar mi código. Entonces le doy Enter. Ah, lo hice mal. Vamos a quitarle este time para que no salga tanta información mezclada. Ahora lo que hago es ejecutarlo. Ahí están saliendo mis contadores, Y miren, si yo hago un ls, aquí apareció un gemon.out. Este gemon.out acaba de aparecer. Miren que es 12:32 la fecha de creación de ese gemon.out. Y ahora lo que tengo que utilizar es gproc y decirle, el ejecutable es a.out y el reporte es gmon.out. Y cuando hago esto, miren todo lo que esta vaina me bota. Me bota un montón de cosas aquí a la pantalla que yo no puedo leer. Lo voy a poner en un paginador. Y miren lo que me botó. Entonces, el tiempo total, como solo tengo una función que es la función main, pues me dice que la función main se gasta el 100.23%. Obviamente ese 23% es una barra de error que tenemos ahí. Claramente se gasta el 100%, no se puede gastar más. Los segundos que se gasta son, pues bueno, los que tenemos acá. Ahí nos va diciendo que, por ejemplo, la función duration de crono se gastó 2.63, no mentiras, se gastó 0 segundos, 0 segundos. Y bueno, aquí nos está imprimiendo. ¿Ustedes creen que este profile podemos hacer algo útil? ¿Qué creen? ¿Qué información, por ejemplo, Carlos Felipe Ángel, qué información puede sacar usted de este profile? No mucha porque no se conocen los tiempos de cada función. Ajá, exactamente. O sea, como todo está dentro de la función main, realmente no estamos haciendo mucho, ¿sí? Entonces aquí nos dice que la función main se gastó el 100% del tiempo y luego nos dice que en estas llamadas casi no se gastó. Nos dice que se llamó, por ejemplo, 12 veces el duration, 8 veces el time point, bueno, ese tipo de cosas, pero realmente no tenemos mucha más información. Todo está en la función main. Entonces, ¿qué creen? Bueno, este fue el ejemplo de cómo utilizar gproc, pero ¿qué creen que deberíamos hacer ahora para poder tener una mejor información? ¿Ustedes qué harían? Vamos a preguntarle a alguien. Juan Camilo Torres, ¿qué haría usted para mejorar este reporte? Juan Camilo, ¿sí está? ¿Me escucha? Yo creo que sería bueno modularizar el código pues para conocer el tiempo de ejecución de cada función por separado. Muy bien, perfecto. Entonces lo vamos a hacer. Voy a copiar timers 2
gprofexample.cpp a gprofexample.cpp. Voy a ir a Fluids, ahí les debe aparecer ya gprofexample. Listo. Y lo que vamos a hacer entonces es modularizar este código precisamente, o sea, crear funciones para poder medir cuánto se demora cada función. Entonces, vamos a crear una función que haga la primera parte. Entonces, vamos a llamarlas así, option 1. Y esa función debe recibir un arreglo, que como son punteros primitivos, lo vamos a llamar así. Tan tan. Opción 2, opción 3. Y también debería recibir como los tamaños. Int, ix, int, y. Listo. Les voy a implementar aquí abajo. Entonces la opción 1 lo que va a hacer es copiar esto que está acá dentro de opción 1. Voy a copiarlo y lo voy a adaptar. Entonces for long in y menor que, aquí sería ix, aquí sería y, aquí sería y. Y ya, eso sería lo que haría nuestra función opción 1. Es exactamente lo mismo, solo la adapté. Entonces aquí, en opción 1, voy a quitar esto. Y lo que yo haría sería escribir opción 1. Le mandamos el arreglo que se llama, ¿cómo se llama ese arreglo aquí localmente? Array también se llama así. SI, SJ. Entonces básicamente lo que hice fue reemplazar todas esas instrucciones por una llamada a una función. La llamada a esta función, opción 1. Voy a hacer lo mismo ahora con opción 2. Opción 2. Tan, tan. Opción 2 hace esto, en vez de SI pongo IX, en vez de SY, SJ pongo IY, IX, y la llamo exactamente igual que opción 1. Y aquí llamaríamos a opción 2. Listo. Y para opción 3 sería esto que está acá. Y aquí pondríamos IX por IY y ya está listo. Entonces, todas están haciendo una cosa diferente. Y aquí llamaríamos opción 3. Y listo. Con esto ya lo que hicimos fue separar la función main para que tenga unas funciones internas. Obviamente estamos diciéndole que mida los tiempos entre esas llamadas. Vamos a mantener nuestros contadores porque, como les digo, eso es bueno tenerlo siempre. Voy a ver si esto compila. G++, menos fconcepts, menos pg. Y vamos a compilar gprofexample. Vamos a ver si lo hice bien. Parece que sí. Entonces paren un momento, miren aquí y luego ustedes copian y compilan en sus computadores. Primero, compilar con menos pg. Segundo, ejecutar nuestro código. ¿Listo? Miren ahora que se nos ha sobrescrito el Gmon. Ahora aparece a las 12:40, que es esta hora actual. Se sobrescribió. Y ahora pedir los reportes a gprof. Entonces gprof
Le damos el nombre del ejecutable y le damos el reporte y lo mando acá a un paginador para poder leer. Entonces miren que ahora se ve más interesante, ¿sí ven? Ahora dice, en el flat profile, dice que la opción 2 se gastó 77.79% del tiempo. La opción 1 se gastó 15.56 y la opción 3 se gastó 6.86. Eso era lo que nosotros habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, esta se demoró 1.7 segundos, mientras que esta se demoró 0.34, más o menos 6 veces menos o 5 veces menos, y esa se demora la mitad de la anterior, ¿sí? O sea, miren que la diferencia entre esta y esta es más de un orden de magnitud, como ustedes pueden ver. Y después vienen las funciones crono y todo eso, que es importante que aparezcan y que ustedes se den cuenta que básicamente no contribuyen con gastar tiempo, porque si las funciones con las que uno mide tiempo se gastan más que lo que se gastaba originalmente del programa, pues nos están haciendo más daño, ¿no? Pero aquí ustedes pueden ver que no se gastan casi tiempo. Entonces aquí este flat profile les está indicando a ustedes precisamente cuál es la función más mala. ¿Y cuál es? La opción 2. ¿Y por qué es mala? Ahí es donde hay que pensarlo. En este caso particular ya sabemos que es porque está recorriendo de forma no contigua la memoria. Entonces por eso se demora tanto. Esas tres funciones, opción 1, opción 2 y opción 3, hacen lo mismo, que es rellenar la matriz, pero hay una que se demora mucho menos que las otras porque lo recorre de forma continua y hay una que se demora mucho más que las otras porque lo recorre de forma discontinua, aunque al final todas hagan lo mismo. Si seguimos leyendo aquí les explico abajo qué es lo que se imprime y el call graph aquí está. Entonces aquí está el call graph al final. Dice que, por ejemplo, la función main, que se gasta el 100% del tiempo, llama a tres funciones, a opción 2, a opción 1 y a opción 3. Y las organiza de acuerdo al tiempo que se gastó. Este es el 100% del tiempo, que fue 2.19 segundos. De esos 2.19 segundos, 1.7 segundos se gastaron en opción 2, 0.34 en opción 1 y 0.15 en opción 3. Entonces ahí está. Luego hay otras llamadas a la función printlabs, que básicamente no se gasta tiempo comparado con las demás. Y luego les va implicando a ustedes para opción 2 cuánto fue el tiempo, que es el 77.6%, para opción 1 el 15.5%, etc. Entonces aquí les va diciendo cómo es la relación de llamadas de funciones, si a ustedes les interesa esa información. Y por último, si ustedes quieren guardar esto en un reporte para leerlo más detenidamente, simplemente redireccionan esta salida a un archivo, report.txt, y luego lo abrimos, por ejemplo con Emacs. Emacs report.txt. Emacs detecta, pues le pone colorcitos a estas llamadas de funciones. Yo creo que Emacs detectó que eso es un reporte de profiling. Y aquí pues ustedes pueden ver de nuevo toda la información que habíamos visto antes. Como les digo, esto implicaría que ustedes tienen que concentrarse en optimizar la función option 2, porque esa es la función que se está llevando casi el 80% del tiempo. Entonces, para eso es que sirve un profiler, para que le dé a uno este tipo de información. En el call graph, también aquí ustedes pueden ver la relación de llamadas de funciones y pues los tiempos y las relaciones de tiempo siguen siendo iguales. Entonces ahora les pido por favor que ustedes lo hagan y tengan el reportico. Y le voy a pedir a alguno de ustedes que me comparta la memoria para ver el reporte en su computador cómo sale. Profe, con menos PG en la compilación no me aparece el Gimón.out. No, pilas, porque el menos PG activa, digamos, esa bandera, pero tú tienes que ejecutar el ejecutable y cuando termines que aparece el Gimón.out. Primer paso, compilar con menos PG. Segundo paso, ejecutar el código. Tercer paso, procesar el Gimón.out. ¿Listo, Andrés Felipe? Entonces, 30 segundos para que ustedes lo corran. ¿Alguien ha tenido otro problema para esto? Entonces vamos a escoger a alguien al azar para que nos comparta la pantalla y podamos ver. Cristian David Herrera, ¿nos puede compartir la pantalla? ¿Nos muestra cómo le sale el reporte? Por favor.
¿Qué error le sale al tratar de compartirla? Ah, pero puede colocar la pantalla del celular y mostrar el computador. ¿Sí puede hacer eso? Listo, Cristian. Gracias. ¿La puede compartir, Cristian? ¿O desde su celular? Sí, profe, ya estoy mostrándola desde la cámara. Sí, es que yo no la veo. ¿Va a parar de pronto mi presentación? ¿De pronto es por eso? Ah, listo, listo. Uy, eso no se ve nada. No, no, no se alcanza a ver. ¿Nos puede leer? ¿Cuánto le da? O sea, ¿sí le dio parecido o le dio muy diferente? La pregunta es, ¿los porcentajes le dieron parecidos o no? No, la primera parte me da, o sea, casi todo se va en el main. Ah, ahora sí se vio muy bien. Casi todo se va en el main. Eso es, pero ese es el modularizado o ese es el que no está modularizado. Ah, no, opción uno. El- ¿Estamos utilizando el mismo código? Pues es que eso es lo que estoy viendo, que parece. Pero mi profe revisó el código un momentico. Sí, porque está raro porque aquí dice como que opción 3 se demora menos que, que las funciones del tiempo. Depende, ¿sabe qué? Usted lo ejecutó con los mismos tamaños de matriz que yo, porque esa puede ser la diferencia. Yo los tamaños de matriz que utilicé fue 5000 y 6000, para que precisamente el tiempo en los procesamientos de la matriz fueran más grandes que los tiempos de los contadores de tiempo. Ya, ahora sí. ¿Sí era esa la diferencia? Sí, me faltó. Tenía tamaño 6000. Ok, perfecto. Entonces, eso es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que esos profilings van a ir cambiando de acuerdo al tamaño, pero ya digamos cuando son suficientemente grandes, esto no debería cambiar demasiado tampoco, ¿sí? Entonces, más o menos ustedes pueden ver que da lo mismo, que tenemos que opción, ya no me acuerdo cuál, 3 o 2 es la más lenta, se gasta el 61%. Mm, y más o menos se parece a lo que yo tengo, pero no es exactamente igual. Yo esperaría que fuera parecido casi en porcentajes, los tiempos no, pero sí los porcentajes. ¿Qué tamaño de matriz utilizó? 5000 por 6000. Bueno, entonces ahí nos está dando diferente. Voy a volverlo a correr yo para ver la fluctuación. Tan. Y bueno, ahí se parece, ¿no? 76% opción 2, 15% opción uno. ¿Sí? Listo, muchas gracias.
Ya puedes descansar la mano del celular. Bien, entonces esta es el primer ejemplo de uso de gprof, pero antes de eso quería mostrarles la práctica de poner contadores de tiempo dentro de sus códigos, porque esto, digamos, es algo que ustedes deben empezarse a acostumbrar a hacer para medir cuánto tiempo se está gastando cierta rutina y tener como esa idea de cómo es que su código se está comportando internamente. Eso no es necesariamente un profiling, pero sí es una buena idea de ver hacia dónde va el tiempo total de todo su código. Y la otra es, ya para tener más detalladas las cosas, crear funciones y en esas funciones, pues ahora sí utilizar un profiler para que les vaya diciendo a ustedes en dónde se va el tiempo. Si su código no está modularizado, si su código no, todo lo tiene la función main, pues a ustedes les va a salir que la función main se gasta el 100% del tiempo y eso no les va a servir de mucho. Entonces esto, digamos que las buenas prácticas de programación, como modularizar el código, también llevan a que ustedes puedan, por ejemplo, tener un reporte más claro tanto para el debugging como para el profiling. Todo eso les va a servir. Bueno, perf es otra herramienta que habíamos visto antecitos en la presentación del profesor Axel. Perf es otra herramienta que, digamos, es un poco más fina que gprof para sacar estas cosas. Entonces voy a mostrarles cómo se utilizaría. Miren aquí la presentación. Entonces dice básicamente es perf stat y el ejecutable, o perf record, el ejecutable, y luego perf report. Vamos a ver las dos cosas que nos dan. Entonces vamos a hacer primero perf stat slash a punto out. Entonces voy a limpiar esto un poquito. Perf, no sé si perf ya está instalado. Creo que me toca Spack. Profe, es que no estás mostrando la pantalla. Ah, disculpen. Gracias por avisarme. Listo, ¿ya lo están viendo? Sí, ¿me confirma, por favor? Sí, ya. Sí, listo, gracias. Entonces, vamos a hacer estas dos, perfstat.slash.out y perfrecord.slash.out, perfreport. Vamos a ver qué nos sale con eso. Entonces, esta consola. Uy. Otra vez. Changos, creo que no tengo instalado perf. Espera un momentico, a ver, cu menos live clpkg menos fperf. Perf, aquí está. Entonces clpkg menos s, lo estoy instalando. Vamos a ver si no se demora mucho. Can't build. No such file or directory. Perf pack. Nos tocó no utilizar perf por ahora. A ver qué se me ocurre para arreglar esto. User, source, esto debe ser el kernel de Linux, que es diferente, claro. A ver, le voy a hacer una trampa. Esto que van a ver, no es que ustedes lo tengan que hacer necesariamente, pero para instalar en máquina virtual probablemente sí. A ver, lo que pasa es que él está buscando ese Slack build, está buscando eso en este kernel 44190, pero nosotros tenemos el 5420. Entonces yo lo voy a engañar y le voy a hacer una cosa que se llama un link simbólico. Si ustedes, esto va a quedar grabado en el video por si ustedes quieren instalarlo. Le voy a hacer un engaño y le voy a decir que esto apunta al que él está supuestamente buscando. Esto es mentira. Lo que acaba de crear es un link simbólico acá
Entonces, si se dan cuenta, lo que dice Linux menos 4.490 realmente apunta al verdadero Linux, es 5.420. Y vamos a ver si ahora sí funciona este man. Va a decir que sí. Sí, lo logramos engañar. Ahí está compilando. Esta fue la forma más fácil que se me ocurrió. No sé si haya otras. Vamos a ver si se demora mucho. Me botó una información que puede ser importante. Hay como varios errores, cambios. No, hay muchos más errores. Me toca luego instalarlo de otra manera. Igual ya no se nos acabó la clase, entonces voy a mirar cómo instalar perf. Y en la próxima clase lo que vamos a hacer es utilizar perf. ¿Listo? Vamos a ver este perf, cómo se puede utilizar. Vamos a utilizar también esta interfaz gráfica para perf que se llama Hotspot, utilizando algo que se llama un Flatpak, que es como una aplicación más portable que no tenemos que instalarla ni nada. Y luego vamos a mirar con Valgrind, cómo podemos utilizar Valgrind también para mirar información de profiling. Valgrind tiene una cosa súper buena, y es que esta herramienta de CacheGrind va a decirnos exactamente en qué líneas de nuestros códigos hay pérdidas de caché. O sea, aquí ya no importan las funciones. Esto lo que va a hacer es sacarles a ustedes como su código a la derecha, y a la izquierda les va a sacar una tabla donde les va diciendo las pérdidas de caché por línea de código. Entonces ustedes van a darse cuenta que en la opción 2, que tenemos ahorita, que es la más lenta, que es la que recorre en forma desordenada, no amigable con la caché, la memoria, ahí nos va a salir que el número de pérdidas de caché ahí es muchísimo más grande que en las otras líneas. Y entonces este cache grind es muy bueno porque a veces a uno no se le ocurre, ve una función y no se le ocurre qué es lo que está pasando. Entonces con cache grind uno puede ver línea por línea cuál es la línea más problemática de su código y pues entonces arreglarla. Y el call grind es también un call graph, realmente lo que le sale a uno ahí. Y hay algunas interfaces web como CacheGrind que podemos utilizar para visualizar toda esa información. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, perf y Valgrind. ¿Listo? Con eso terminamos la clase de hoy. En resumen, tenemos que tener una idea de cuánto tiempo se gasta nuestro código por funciones. Entonces, primero hay que escribir los códigos modularizados. Segundo, es bueno utilizando Crono, utilizar unos cronómetros que nos digan al final cuánto tiempo nos gastamos por funciones, para tener como esos reportes y una idea clara de dónde se va el tiempo. Y tercero, si ya queremos hacer un profiling bien fino para arreglar y mejorar y optimizar nuestros códigos y saber cuáles son las funciones más problemáticas, tenemos que utilizar profilers. Y hasta ahora hemos visto cómo utilizar gprof. Para utilizar gprof hay que primero compilar con la bandera "-pg", luego hay que ejecutar el código y cuando termina de ejecutar se genera un reporte en un archivo que se llama gmon.out y luego utilizamos gprof para leer ese gmon.out. Y ahí empezamos a pensar qué es lo que debemos hacer. Siempre hay que medir, nunca hay que simplemente pensar, no, es que yo creo que esta es la más lenta. No, siempre hay que medir. Con medidas es que podemos tener justificación a cualquier otro tipo de herramientas que vayamos a utilizar después. Y esta es entonces la primera parte del profiling, que lo terminaremos en la próxima clase. ¿Listo, chicos? Entonces, que estén bien. Profe, Sí, Sara, cuando yo descubra cómo instalar PER fácilmente, les mando la instrucción. Señor. profe, usted dijo que a veces el Gmon tocaba cambiarle el nombre para mirar distintos reportes, cómo se cambia el nombre de ese. Ah, bueno, lo que decía era que cuando yo lo vuelvo a ejecutar se sobrescribe, ¿cierto? Entonces yo simplemente puedo escribirle gmon.out. Voy a moverle a otra cosa, que sea como gmon.out reporte 1, ¿sí? Y con eso ya le cambié el nombre. Y cuando yo vuelva a ejecutar mi código, acá, mira que ahora tengo el nuevo gmon.out y el viejito que yo le cambié el nombre, no me lo sobrescribió. Entonces mira que el viejito está creado a las I50 y el nuevo pues fue recién creado. Eso es por si yo quiero irlos como comparando, como que hago un cambio acá, guardo el reporte, lo quito, guardo el reporte y luego quiero ver los dos reportes que me dan. ¿Entendió?
Listo. Bueno, chicos, entonces voy a dejar de grabar y voy a cerrar la llamada. Que estén muy bien.